Ahora vamos a continuar hablando del bocio. El bocio, que en inglés solo por si en algún momento lo tienen que buscar es goiter, es el aumento en el volumen o tamaño de la glándula tiroides. Entonces, este se va a dar secundario a un fenómeno de hiperplasia, en donde las células comienzan a multiplicarse y proliferar excesivamente. ¿Por qué proliferarían excesivamente? Por el aumento de la hormona tirotrópica. Esto de trópico también tiene que ver con lo que es la multiplicación. Entonces, la hormona tirotrópica, también conocida como hormona estimulante de tiroides, puede actuar a este nivel en circunstancias en las cuales hay una disminución de las hormonas tiroideas circulantes, de la T3 y la T4, están bajas en la sangre, ocasiona un aumento de la hormona tirotrópica y al haber este aumento, esto va a estimular a estas células para que proliferen, aumente su multiplicación y de esta manera aumente de tamaño. Inicialmente, estas células foliculares que han comenzado a multiplicarse al por mayor van a tener funcionalidad, una muy buena funcionalidad con el objetivo de que éstas también puedan producir hormonas tiroideas y de esta manera compensen el déficit. Sin embargo, a medida de que esto va avanzando, puede llegar a formar adenomas y una vez que forma adenomas, esto puede dar lugar a la presencia de hemorragias, puede llegar a fibrosarse y calcificarse. Una vez que esto se fibrosa y se calcifica, ya no va a tener función. Estas células dejan de tener función y de esta manera ya no están cumpliendo su objetivo de compensación. Dentro de las causas más importantes de bocio tenemos la deficiencia de yodo y los bloqueos en los diferentes canales de yodo, dentro de los cuales tenemos principalmente los dos que habíamos mencionado antes. Tenemos el NIS, que es la bomba de soporte sodio-yodo, y tenemos la pendrina. Ahora entramos a lo que es hipertiroidismo y tirotoxicosis. Lo primero es hacer una diferenciación. Cuando hablamos de hipertiroidismo nos referimos específicamente a la hiperfunción solo de esta glándula, de la glándula tiroides. Cuando esta está hiperfuncionando, esto va a dar lugar a una tirotoxicosis. ¿Y qué es entonces la tirotoxicosis? La tirotoxicosis se va a referir a todo hallazgo, ya sea clínico, fisiológico o bioquímico, secundario al aumento de las hormonas tiroideas, que pueden o pueden no ser originadas en la tiroides. Entonces, tirotoxicosis sí abarca hipertiroidismo también. Pero además del hipertiroidismo, puede abarcar cualquier otro motivo fuera de la tiroides por el cual puede haber aumentado el número de hormonas tiroideas circulantes. Y finalmente tenemos el término de tormenta tiroidea. La tormenta tiroidea es básicamente un síndrome clínico que es considerado una emergencia clínica en donde hay una manifestación clínica extrema de la tirotoxicosis. Se caracteriza por la presencia de manifestaciones clínicas intensas que pueden llegar a amenazar la vida. Por eso esta requiere un tratamiento en emergencias para estabilizar rápidamente al paciente. Dentro de lo que es el diagnóstico, lo primero que se hace para la tormenta tiroidea es detectar los niveles altos de T3, niveles altos de T4. Voy a dibujarlo un segundito. Ya. Niveles altos de T3, de T4. Y paralelamente todo lo que sería la clínica. Y dentro de la clínica, igual que habíamos visto hace un rato, vamos a volver a recordar todo lo que hemos visto en las funciones fisiológicas de las hormonas tiroideas. Entonces, vamos a tener manifestaciones a nivel del sistema nervioso central por el aumento de los receptores, principalmente de los receptores beta, en donde el paciente va a tener un estado de inquietud, puede llevar a tener estados de psicosis y puede poco a poco ir cayendo a un estado de coma. Entonces vamos a notarlo primero letárgico, un poco somnoliento y en algún momento cuando le hagamos la escala de coma de Glasgow vamos a encontrar que esta se puede encontrar por debajo de 14, que sería el valor normal. Respecto a la temperatura, va a aumentar mucho la temperatura corporal del paciente, principalmente debido al estado hipermetabólico en el que se encuentra. Vamos a tener una fiebre mayor a 38 grados centígrados. Respecto a lo que es la frecuencia cardíaca, esta va a aumentar excesivamente porque, como habíamos visto, las hormonas tiroideas tienen una acción directa sobre lo que es el sistema cardiovascular, aumentando frecuencia cardíaca y gasto cardíaco. Además de esto, puede ocasionar una insuficiencia cardíaca y, en algunos casos, manifestaciones a nivel gastrointestinal, principalmente debido al aumento del peristaltismo. Entonces, debido al aumento del peristaltismo, vamos a tener náuseas, puede tener vómitos, diarrea, y debido al estado hipermetabólico a nivel hepático, podemos encontrar niveles altos de bilirrubina total. En estos pacientes es necesario un tratamiento en sala de emergencias.
Respecto a las causas de hipertiroidismo, tenemos que la causa más importante es la enfermedad de Graves, seguida por lo que son el bocio multinodular múltiple o también conocido como enfermedad de Plummer, el hipertiroidismo inducido por yodo o por diferentes fármacos como la amiodarona, los medios de contraste yodados, litio, etcétera, que son muy parecidos a los que habíamos visto en hipotiroidismo, y otros como por ejemplo la presencia de adenomas a nivel de la tiroides, tiroiditis subaguda, tiroiditis indolora y tiroiditis puerperal. Respecto específicamente a la enfermedad de Graves, esta se caracteriza porque tiene unos anticuerpos muy peculiares. Los anticuerpos de la enfermedad de Graves van a actuar sobre el receptor de la tirotropina, el receptor de la TSH. Entonces, normalmente pensaríamos, los va a destruir, pero si los destruiría, provocaría hipotiroidismo. No, en este caso, estos anticuerpos son muy especiales, únicos y diferentes porque son los únicos anticuerpos que van a sobreactivar los receptores. Entonces, los anticuerpos se unen al receptor de TSH y ocasionan una hiperfunción a nivel de las células tiroideas, con lo cual hay una sobreproducción de las hormonas y esto ocasiona todo lo que es la parte clínica, que es la clínica clásica del hipertiroidismo, además acompañada por la proptosis, que es precisamente esto. A ver, ¿cómo lo digo? Los globos oculares sobresalen por delante de lo que es el rostro, además de que los ojos se le ven abiertos. Es como ver a una persona muy asustada. Es la proptosis y la presencia de un mixedema pretibial. Entonces, por detrás de lo que sería ay, Dios mío. Por detrás de lo que serían los cóndilos de la tibia, entonces vamos a encontrar la presencia de un edema sólido, sin signo de fobia. Respecto a las manifestaciones clínicas, vamos a tener lo opuesto a lo que habíamos visto en el caso del hipotiroidismo. Entonces, en el hipertiroidismo vamos a encontrar que el paciente tiene un incremento del apetito secundario al aumento en las funciones metabólicas, una miopatía proximal, va a haber alteraciones en todo lo que es el equilibrio muscular, palpitaciones, principalmente debido a lo que es la taquicardia, el aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco, la pérdida de peso por el estado hipermetabólico, fatiga y debilidad, nerviosismo, disnea. Le cuesta mucho respirar, un estado de tremor fino a nivel de lo que son las extremidades, es como que está temblando parcialmente, ansiedad y nerviosismo. En estos dos casos son secundarios a lo que son las alteraciones del sistema nervioso. En esta imagen de acá vemos específicamente cuáles son las manifestaciones de la enfermedad de Graves. Primero vemos lo que es la oftalmopatía, conocida como proptosis, en donde estamos viendo que las pestañas están un poco retraídas, hay un edema periorbitario, una inyección conjuntival, o sea que aquí podemos ver en la conjuntiva que los vasos sanguíneos están inyectados con sangre, y el estado de proptosis. Tenemos la dermopatía a nivel de todo lo que serían los miembros inferiores, en este caso el mixedema, que como habíamos dicho, en el momento en el que nosotros tratemos de realizar el signo de la fobia en el edema, no va a quedarse hundido. Y la presencia de acropaquia. Y bueno, esto de acá vendría a ser un gráfico de lo que sería el estado hipotiroideo, donde vemos que por el aumento de las hormonas tiroideas circulantes aumenta la motilidad gastrointestinal, ocasiona diarrea. A nivel de los ojos va a ocasionar ese estado de exoftalmosoproptosis. A nivel de lo que son las faneras, vamos a ver que las uñas de la paciente o el paciente se encuentran gruesas, quebradizas. Debido a lo que es el aumento en la producción de la TSH, vamos a encontrar el bocio, que además se puede acompañar de un soplo a nivel del cuello, que se puede detectar en la auscultación. Vamos a encontrar un aumento de la excitabilidad del sistema nervioso, el cual va a ocasionar todos los síntomas que habíamos mencionado antes, el estado de nerviosismo, ese tremor fino que va a tener en lo que son los miembros superiores principalmente, y las alteraciones de la conducta. Un aumento en el inotropismo y en el cronotropismo cardíaco, que esto va a dar lugar a arritmias, palpitaciones y taquicardia. Además de esto va a ocasionar que poco a poco en estos casos pueda inhibirse lo que es la TSH, la hormona tirotrópica. Y al inhibirse esta vamos a ver que está disminuida. Recuerden, si aumenta la TSH, lo normal es que sea secundario a la disminución de T3 y T4. Pero en este caso tenemos lo contrario, un aumento de T3 y T4 va a ocasionar que el feedback negativo, la retroalimentación negativa, nos dé una disminución de la TSH. Y esta disminución de la TSH sérica va a ser detectable en el laboratorio.
Por otra parte, tenemos que buscar lo que son los anticuerpos. Podemos encontrar en algunos casos anticuerpos antitiroglobulina, en otros casos podemos encontrar los anticuerpos antirreceptor de la tirotropina, etc. Tenemos un aumento en la captación de yodo 131, este es un examen que se realizaba antes, hoy en día ya no se realiza tanto de rutina. Un aumento en las hormonas tiroideas y en la tiroxina libre sérica. Este es un marcador muy sensible, de hecho. La actividad osteoclástica aumenta debido al aumento de hormonas tiroideas circulantes. Esto va a llevar a que el calcio sérico aumente excesivamente. Y este aumento del calcio sérico puede ocasionar, por una parte, una hipercalcemia, además de la presencia de calciuria. Y pueden formarse incluso cálculos de calcio. Por otra parte, tenemos que esto va a ocasionar un aumento del catabolismo de las proteínas, que puede ocasionar una anemia por disminución de lo que es la albúmina. Y por otra parte, esto va a aumentar junto con el aumento del metabolismo, junto con el aumento de la glucogenólisis y, bueno, en general todo lo que es el aumento de la función metabólica, un aumento del consumo de oxígeno en todo el organismo. Este aumento del consumo de oxígeno en todo el organismo lleva a que el corazón esté constantemente tratando de compensar esa necesidad de oxígeno. Está aumentando la demanda de oxígeno en todos los tejidos periféricos. Este intento de compensación se va a dar a través de una vasodilatación y esta vasodilatación ocasiona la piel caliente, que habíamos mencionado antes. La paciente tiende a tener una sudoración abundante. Ese es un estado de hiperhidrosis. Y además la intolerancia al calor. Recuerden que en el caso del hipotiroidismo había intolerancia al frío, en el caso del hipertiroidismo hay intolerancia al calor por ese estado de vasodilatación constante. Además, este aumento de demanda de oxígeno a nivel del miocardio puede ocasionar el angor pectoris, ese dolor a nivel de lo que es el sector retroesternal. Ahora, una vez que esto va avanzando, debido al aumento del consumo de oxígeno, debido al aumento del metabolismo, va a haber un adelgazamiento exagerado del paciente, además de que tiene hambre todo el tiempo. Eso se conoce como hiperorexia. Ahora vamos a hablar de algunas enfermedades concretas que ya las habíamos mencionado un poquito previamente. Primero, aquí hay un cuadrito respecto a todo lo que son las tiroiditis. La tiroiditis de Hashimoto se caracteriza porque hay un infiltrado de linfocitos a nivel de lo que son los folículos, los cuales van a ir siendo destruidos y va a haber una metaplasia de todas las células foliculares. Al haber esta metaplasia, estas se convierten en células de Hartle o de Ashkenazi y esto se detecta en anatomía patológica. Y se caracteriza porque hay una reacción autoinmune que está mediada por los linfocitos T hacia lo que son la tiroideo peroxidasa y la tiroglobulina. Tenemos también la tiroiditis granulomatosa de Kerbein. Esta es secundaria a lo que son las infecciones virales o en algunos casos puede ser autoinmune, que igualmente va a iniciar con un infiltrado, pero en este caso no de linfocitos T, sino de neutrófilos. Va a haber destrucción de todos los folículos. Poco a poco va a haber una reacción en las células gigantes y se van a ir infiltrando los linfocitos y también lo que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos B, principalmente los linfocitos B. Tenemos también lo que es la tiroiditis de Riedel. La tiroiditis de Riedel se caracteriza por un aumento en la proliferación de los linfocitos, va a haber una atrofia de la glándula y poco a poco va a ir avanzando con fibrosis. Esto va a ocasionar hipotiroidismo igualmente, tiene una etiología autoinmune, y la tiroiditis subaguda indolora, en donde vamos a tener un infiltrado de linfocitos que van a ir destruyendo poco a poco todo lo que son las células foliculares. Este está autolimitado, es un estado hipertiroideo, pero dura poco tiempo, es por eso que se mantiene subagudo y no ocasiona dolor. Está asociado a lo que son mutaciones principalmente de esto acá, que es el HLA-D3. Este HLA-D3 por sí mismo simplemente es parte de los genes que van a codificar el antígeno leucocitario humano. Es más, debería ponerlo acá. Aquí está, ya. El antígeno leucocitario humano, si recuerdan un poquito por inmunología, era importante para lo que es el reconocimiento que tiene nuestro organismo de las células propias y de las células que están afectadas por virus o por algún otro agente que esté ocasionando que su función esté alterada. Normalmente en una célula normal, el antígeno leucocitario humano constantemente está siendo escaneado por lo que sería el complejo mayor de histocompatibilidad. Cuando hay alteraciones de entonces esto va a dar lugar a que los linfocitos comiencen a atacar esto, principalmente los linfocitos de tipo killer y los linfocitos de tipo CD8.
Entonces esto va a ocasionar que haya esta destrucción folicular. Y bueno, aquí está la tiroiditis de Hashimoto, principalmente se da en la quinta década de vida. Aquí están los genotipos que pueden tener un mayor riesgo, que están asociados a más riesgo, son los genotipos 3, 4 y 5 del HLA-DR. Más que nada se da en mujeres y principalmente en aquellas que tienen un antecedente familiar de esta enfermedad en alguna parte de su árbol genealógico. Principalmente la tiroiditis de Hashimoto está dada por una hipersensibilidad de tipo 4, en donde hay liberación de linfocitos T citotóxicos, como había mencionado hace un minuto, los CD8, y la liberación de citoquinas proinflamatorias. Esto va a llevar a la apoptosis y la destrucción de los folículos tiroideos, y a medida de que disminuye la cantidad de células foliculares, obviamente va a disminuir la producción de T3 y T4, porque estas se dan a nivel de estas células foliculares de tipo A. Y es esencialmente eso. Esa es la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. No olviden que esto va a ocasionar hipotiroidismo. Lo voy a remarcar acá solamente por si las dudas. Y por otra parte tenemos la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves va a ser autoinmune, pero esta tiene una característica especial que ya la había mencionado antes. Normalmente una enfermedad autoinmune ustedes esperan que destruya, ustedes esperan que detenga, pero en este caso ocasiona una hiperfunción. En este caso la enfermedad de Graves es causa de hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque va a ocasionar una hiperfunción de la glándula, principalmente de las células foliculares. Está mediada por un tipo de hipersensibilidad 2, hipersensibilidad de tipo 2, y se caracteriza por la presencia de estos anticuerpos, que se conocen con el nombre de anticuerpos antirreceptor de tirotropina. Entonces, debido a esto, estos van a actuar directamente contra el receptor que debería recibir solamente la TSH. Normalmente esto solo debería activarse cuando hay TSH, pero estos anticuerpos, estos TRAPs, van a hacer exactamente lo mismo. Entonces, van a actuar directamente sobre el receptor y van a hacer que este receptor se active a través de lo que son los complejos, el segundo mensajero que ya habíamos mencionado antes, y finalmente dé lugar a lo que es la producción excesiva de T3 y T4. Estimulando a este receptor, principalmente mediante la vía del AMP cíclico, ya que este va a tener una vía de segundo mensajero, va a aumentar la formación tanto de T3 como de T4. Respecto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Graves, habíamos mencionado antes que lo característico es la presencia de mixedema pretibial o una dermopatía infiltrativa, donde vamos a encontrar un edema a nivel de lo que es la tibia, que al momento de nosotros palparlo, vamos a notar que no tiene signo de la fobia. Vamos a encontrar paralelamente el bocio, en donde hay un agrandamiento simétrico, la textura del bocio es firme, y en algunos casos vamos a encontrar la presencia de un tril. Este tril es que cuando ustedes están palpando van a sentir como una especie de vibración o murmuro ante la palpación de la glándula tiroides agrandada. Además de esto se va a presentar con el signo de lo que es la proptosis o el exoftalmos, en donde hay un aumento de volumen del tejido retroorbitario por una infiltración de todo lo que son células proinflamatorias. Entonces, en el tejido retroorbitario, que es básicamente un panículo adiposo que se encuentra por detrás de los globos oculares, se infiltran los monocitos, estos inician un proceso inflamatorio, aumenta lo que es el volumen, comienza a infiltrarse más líquido y esto más adelante se fibrosa. Y entonces nos quedamos con la paciente que tiene los ojos sobresaliendo demasiado. Y bueno, aquí está la imagen que ya les había mostrado un poquito antes. Los anticuerpos sobreactivan estos receptores. Esto ocasiona que haya una hiperproducción de las hormonas y esto ocasiona todo lo que es la parte clínica, además de un agrandamiento de la glándula tiroides. Y bueno, ya vamos a terminar. Afortunadamente, vamos a entrar a lo que son los trastornos de las glándulas paratiroides. Las glándulas paratiroides generalmente se encuentran en un número de 4, son muy chiquititas. Miden 6 por 4 por 2 milímetros, tienen una forma ligeramente ovalada, pesan en total entre todas entre 30 y 35 gramos y van a encontrarse en el espesor de lo que es la glándula tiroidea, en la parte posterior, no en la parte anterior. Respecto a su irrigación, están irrigadas a partir de lo que son ramas de las arterias tiroideas, ramas posteriores de las arterias tiroideas, y respecto a la inervación, están inervadas por ramas simpáticas tiroideas del plexo cervical.
Estas están recubiertas por tejido conectivo y tienen principalmente dos tipos de células que creo que no las he mencionado acá. Lo siento mucho por eso. Ya. Ahora, aquí tenemos que comenzar a hablar de calcio. ¿Qué pasa con el calcio? La ingesta diaria recomendada de calcio en un adulto regular es de 1 a 1.5 gramos. Y casi todo lo que podemos encontrar, o sea, dentro de lo que son alimentos lácteos, dentro de lo que son alimentos con hojas verde intenso y también en algunos casos algunas legumbres y cereales van a tener altas cantidades de calcio. No debería ser tan fácil tener una deficiencia del mismo. Y bueno, respecto a lo que es la homeostasis del calcio, hay varios puntos que hay que mencionar. Lo primero que hay que mencionar es que la homeostasis de calcio se lleva en paralelo con el metabolismo del fosfato. ¿Esto por qué? Porque el calcio y el fosfato, cuando se depositan a nivel del hueso, se depositan juntos, forman cristales. Y estos cristales de hidroxiapatita cálcica al mismo tiempo se tienen que liberar juntos también cuando tienen que pasar al torrente circulatorio. Ahora, respecto a la importancia del calcio, dentro de sus funciones están que participa dentro de lo que es el potencial de acción para la contracción del músculo, ya sea cardíaco, liso o estriado. Participa en lo que es la mineralización ósea, en procesos de coagulación de la sangre y en la transmisión de impulsos nerviosos. La regulación de la homeostasis del calcio se lleva a cabo, primero a nivel gastrointestinal, en donde cuando hay una disminución del calcio, aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal a través de la paratormona, por una parte, que va a actuar a nivel de los intestinos y también por lo que es la vitamina D, 1.25H vitamina D. Por otra parte, tenemos una regulación ósea, en donde la paratormona puede aumentar lo que es la resorción del calcio óseo y lo puede llevar de vuelta hacia la sangre. Entonces, el calcio que estaba depositado en los huesos, cuando se necesita sí o sí para cumplir estas otras funciones que son más prioritarias, es necesario sacarlo del hueso y mandarlo a la circulación para que de esta manera pueda cumplir estas otras funciones. Y dentro de lo que es su eliminación, se elimina muy poco calcio del que ingresa. El 98% del calcio que normalmente tendría que ser eliminado es reabsorbido a nivel de todo lo que son los túbulos renales. En fin, el calcio hay que recordar que no se encuentra en una sola forma en el organismo, sino que se encuentra en diferentes formas. Tenemos una forma ionizada y una forma que está unida a proteínas. En total, el calcio que tenemos circulando es aproximadamente de 10.5 miligramos decilitro, del cual el calcio ionizado es aproximadamente 5 a 5.5 miligramos por decilitro. Y tenemos otros 5 miligramos decilitro aproximadamente de calcio que está unido a proteínas. Respecto a la concentración sérica total, aquí están los parámetros. El calcio normalmente se encuentra en 8.5 a 10.5 miligramos decilitro. La parte que está ionizada es de 4.1 a 4.7, está unido a proteínas aproximadamente en un 40% y está almacenado en el hueso aproximadamente en un 99%. Solamente un 1% del calcio que tenemos en el organismo está realmente en la sangre. Por otra parte, tenemos la concentración de fósforo aquí paralelamente. La concentración sérica de fósforo, de hecho, no está tan bien regulada como la concentración de calcio. Es por eso que en pacientes en los cuales hay alteraciones de calcio, paralelamente hay que tratar de corregir el fósforo. No podemos corregir solo calcio, tenemos que corregir paralelamente fósforo y en algunos casos también magnesio. Entonces, dentro de la concentración del fósforo, en total en la sangre va a encontrarse en 2.5 a 4.5 miligramos decilitro. Va a estar ionizado en 2.1 a 3.8 miligramos decilitro. Unido a proteínas en un 15%, va a estar almacenado en el hueso en un 85% junto con lo que es el calcio, como les había mencionado antes. Y va a tener una concentración intracelular más que extracelular. Como les mencionaba hace un rato, el calcio junto con el fósforo y los fosfatos se unen para formar esto de acá, que es la hidroxiapatita cálcica. Esta hidroxiapatita cálcica es la forma en la cual el calcio se deposita a nivel de la matriz ósea. Además de esto, el fósforo por sí mismo tiene sus funciones, como por ejemplo el hecho de que se lo necesita para producir el ATP que se requiere en todas las células del organismo para generar energía, y esta energía se utiliza en diferentes procesos, como por ejemplo en lo que es el transporte activo de determinadas moléculas. También va a participar dentro de todo lo que serían las funciones en sí de todas y cada una de las células, porque para todo necesitamos ATP, si recuerdan bien.
Y además es un elemento esencial de los fosfolípidos. Se llaman fosfolípidos. No sé qué más les puedo decir. ATP, adenosintrifosfato. Fosfolípidos. No hay mucha más magia. Esas son funciones del fósforo. En fin, dentro de lo que es la regulación de la homeostasis del calcio, cuando por algún motivo hay alteraciones del calcio, va a aumentar la concentración de la paratormona, cuando hay disminución del calcio circulante. Entonces, menos calcio circulante, más paratohormona. La paratohormona se produce a nivel de las glándulas paratiroides y esta va a actuar para estimular lo que es la activación de los osteoclastos. Aumenta su función y al aumentar su función va a sacar calcio del interior del hueso y lo va a llevar a lo que es el torrente sanguíneo. Por otra parte, la PTH también va a actuar directamente a nivel del riñón para disminuir lo que es la eliminación renal de calcio, o sea, va a aumentar todavía más la absorción, como si no hubiera suficiente, y además a nivel de los intestinos va a estimular para que se absorba más calcio de lo que es la alimentación. A través esto de lo que es el aumento de la síntesis de la vitamina D y de su forma activa, de la 1,25H2 vitamina D. Y bueno, respecto a lo que es la vitamina D, para la formación de la vitamina D, lo que es necesario que ocurra es que tengamos exposición a lo que es la luz solar. La luz solar, a través de la luz ultravioleta, cuando actúa sobre la piel, va a dar lugar a una conversión del 7-deshidrocolesterol a vitamina D3, conocida como colecalciferol. Así que tal vez alguna vez han escuchado, para tener vitamina D hay que exponerse al sol. Sí. También hay vitamina D por si acaso en los aceites, por ejemplo, porque está incluida dentro de estos. Pero bueno. En fin, esta se produce, posteriormente pasa al hígado. En el hígado la vitamina D3 o colecalciferol se va a convertir a 25-hidroxicolecalciferol, que se conoce también con el nombre de calcidiol. Este calcidiol pasa al riñón y a nivel del riñón va a sufrir una nueva transformación en la cual se va a transformar a 1,25-dihidroxicolecalciferol. Y finalmente este va a actuar a nivel de los intestinos para aumentar lo que es la reabsorción a la circulación de calcio y de fosfato. Más de calcio que de fosfato, pero actúa sobre los dos. Entonces este 1,25-dihidroxicolecalciferol también se conoce con el nombre de calcitriol, por si acaso. Esto es importante, calcitriol. Y este calcitriol, como habíamos dicho, va a aumentar la reabsorción tanto de calcio como de fosfatos. En fin, aquí están todos los elementos que participan en la regulación de la homeostasis de calcio. Primero, arriba a la izquierda tenemos la paratohormona, que es la hormona que se produce a nivel de las glándulas paratiroides. Esta, cuando disminuye el calcio sérico, activa los osteoclastos que, como habíamos dicho, reabsorben calcio del hueso y lo devuelven a la circulación. La vitamina D, que como hemos mencionado ahorita, se convierte en calcitriol y este calcitriol aumenta la absorción intestinal de calcio hacia el torrente sanguíneo. Los CASRS, no sé cómo más lo puedo leer, que son receptores de calcio sérico a nivel de las células principales de la paratiroides, que van a encargarse de detectar las concentraciones de calcio sérico. Cuando es alto el calcio sérico, no necesita producir esto, porque hay demasiado calcio en sangre. ¿Para qué vamos a querer más calcio en sangre? Entonces, si hay mucho calcio, detiene la producción de paratohormona. Si hay poco calcio, aumenta la producción de paratohormona. Estos de acá son receptores que ayudan a mantener la homeostasis. Tenemos la calcitonina, que ya la habíamos mencionado cuando hemos hablado de la glándula tiroides. La calcitonina es producida por las células foliculares de tipo C a nivel de la glándula tiroides. Estas, cuando aumenta el calcio sérico, suprimen la función de los osteoclastos. Entonces, estas dos son opuestas en su función. La calcitonina les dice a los osteoclastos no reabsorban, no manden nada a la circulación, mientras que la PTH les dice a los osteoclastos, sí, necesito que manden todo el calcio que se pueda a la circulación. Tenemos también lo que es el magnesio. El magnesio, al igual que el fósforo, es otro elemento que es importante para lo que es la regulación de calcio. ¿Esto por qué? Porque el magnesio es importante para la síntesis y para la secreción de la paratohormona. Sin magnesio no hay una adecuada síntesis y secreción de la paratohormona. No hay mucha más magia, básicamente eso. No hay magnesio, no se puede activar esto si disminuye la cantidad de calcio sérico. Y finalmente tenemos el FGF23. Este puede inhibir el transporte de fosfato y puede inhibir la conversión de la vitamina D a calcitriol.
Este FGF23 básicamente lo que puede hacer es evitar que pueda pasar el calcio y el fósforo juntos al torrente circulatorio. Y bueno, a su vez tiene un sistema de inhibición que lo mantiene controlado. Si las concentraciones de fosfato y de calcio no necesitan que se inhiba este transporte, entonces este FEX, que es el homólogo de la endopeptidasa reguladora de fosfato, va a detener a este FGF23. Estos son contrapartes. Muy bien. Y aquí está la imagen, entonces, si por algún motivo aumenta la producción de la paratormona a nivel de esas 4 glándulas que hemos mencionado, las paratiroides, las células principales de la paratiroides. Aumenta la producción de la paratormona. Esta paratormona va a dar lugar a un aumento de la producción de la forma activa de la vitamina D, el aumento de la resorción del calcio óseo, en donde del hueso va a pasar al torrente sanguíneo por medio de los osteoclastos, y va a disminuir la resorción de los fosfatos a nivel del hueso. Estas imágenes son básicamente lo mismo. Aquí se está viendo las glándulas paratiroides, producen la hormona paratiroidea ocasiona que se comience a reabsorber el calcio del hueso a la circulación. Por otra parte, también va a actuar a nivel del riñón, va a aumentar la absorción, va a aumentar lo que es la formación de la forma activa de la vitamina D, la 1.25 dihidroxicolecalciferol o calcitriol. Al aumentar la producción de calcitriol, este calcitriol al mismo tiempo va a ayudar a mantener adecuadamente las concentraciones de calcio y de fosfato al aumentar la reabsorción a nivel intestinal. Y eso, no hay mucha más magia. Aquí están las células que normalmente conforman el hueso. Tenemos las células osteogénicas, los osteoblastos, los osteocitos y los osteoclastos. Para ponerlo en pocas, el osteoblasto se encarga de construir estos ladrillitos que están formados por hidroxiapatita cálcica. Entonces, junta fosfatos, junta calcio y hace ladrillitos y construye huesito. Mientras que el osteoclasto va y lo destruye. Y a medida de que lo va destruyendo, manda estos restos de calcio de vuelta a la circulación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay una actividad excesiva de parte de los osteoclastos? El hueso se va desgastando y a medida de que el hueso se va desgastando, poco a poco esto va a dar lugar a que puedan haber diferentes fracturas y lesiones a nivel óseo. Lo normal es que haya un equilibrio adecuado entre las funciones de estos dos, pero en estados de hipocalcemia va a ser necesario que los osteoclastos actúen mucho más, saquen mucho más calcio de acá y lo lleven a la circulación. Ok, vamos a hipoparatiroidismo e hipocalcemia. Cuando hablamos de hipocalcemia, vamos a volver a un tema que hemos llevado al principio de agua y electrolitos. Ya hemos visto todo esto, así que lo vamos a leer textual. Tenemos el signo de Chipostek. Este signo de Chipostek se caracteriza porque hacemos percusión a nivel del músculo macetero y vamos a ver cómo va a haber una contracciones hacia este lado de lo que son la comisura labial y parcialmente de lo que sería toda esta mitad de la cara. Muy bien. Por otra parte, el signo de Trousseau, en donde nosotros al momento de inflar el manguito de nuestro tensiómetro, vamos a ver cómo hay un espasmo carpo-pedal. Quiero creer que he dicho eso bien. Ya. Pero en fin, va a haber un espasmo acá. ¡Pac! Esto que estaba simplemente acostado, o sea, la mano estaba inicialmente así, va a ascender. ¿Es esencialmente eso? Estos dos son signos característicos de la hipocalcemia y además vamos a tener todos los signos que ya hemos visto antes previamente. Entonces hay calambres musculares, tetanias, parestesias, que en este caso esto es algo que el paciente nos va a referir, irritabilidad neuromuscular, o sea que al momento de realizar los exámenes de reflejos vamos a encontrar que estos pueden estar exagerados, puede haber convulsiones, puede haber un estado de tremor fino a nivel de las extremidades. Dentro de lo que es la parte cardiovascular vamos a encontrar una prolongación del intervalo QT, cambios a nivel de la onda T que pueden ser muy variables, a nivel de los ojos, cataratas o presencia de papiledema, que esto lo vamos a detectar a través de lo que es el oftalmoscopio. Y dentro de lo que es la parte gastrointestinal, diarrea. ¿Y cuál es el tratamiento? Se maneja básicamente dos cosas, carbonato cálcico, calcitriol. Donde vamos a recordar que el calcitriol es la pavada esta que estamos viendo hace rato, ese 1,25 OH
2-vitamina D. O sea, en otras palabras, el calcitriol es la forma activa de la vitamina D que va a aumentar la reabsorción a nivel intestinal de calcio y de fosfato. Y por otra parte, el carbonato cálcico, que se da de 1 a 2 gramos por día. ¿Para qué? Para a través de la dieta proporcionarle el calcio necesario. Esto para darle el calcio necesario y esto para que se absorba adecuadamente. Aquí están las dosis: 1 a 2 gramos por día de carbonato cálcico y del calcitriol 0.25 a 0.50 microgramos por día. Solo en estos casos usamos carbonato cálcico. La mayor parte de las personas no necesitan calcio extra en su dieta. No puede una persona X solo porque sí comenzar a tomar pastillas de calcio, suplementos de calcio y demás cosas, porque eso a largo plazo puede ocasionarle la formación de cálculos renales, cálculos cálcicos. No es necesario, solamente cuando sí tienen la enfermedad. Entonces esto es solamente para hipocalcemia. No sé por qué me he visto en la necesidad de decir eso. Causas. ¿Por qué me he hecho esto? Les voy a pasar las diapositivas. Lo pueden revisar con más calma después. Vamos a simplemente citarlos porque me he tomado las molestias de traducir esto. Casi todo esto es del mismo libro. Lo voy a citar abajo en los comentarios o algo así. Pero bueno. Hay un libro de fisiopatología endocrina. De ahí he sacado casi todo esto. Ya. Dentro de las causas de hipoparatiroidismo hay muchas, pero vamos a poner acá solamente algunas. Tenemos acá dentro de las causas puede ser congénita por una disgenesia paratiroidea. Entonces, si no hubo una adecuada formación de las glándulas paratiroides, no hay producción de la paratormona. Y si no hay producción de la paratormona, entonces cuando haya disminución del calcio sérico, no va a aumentar la producción de esta, no se va a reabsorber del hueso. Y si no se reabsorbe del hueso y va a la circulación, entonces va a haber un estado de hipocalcemia. Esto se conoce, dentro de las causas más importantes está el síndrome de DiGeorge, que es un síndrome genético en todo caso. Y si no hay PTH, no aumenta el calcio porque no se está reabsorbiendo del hueso. ¿Y cuál es el tratamiento? Suplementos, fin. También tenemos lo que son los defectos del receptor sensible al calcio, que es el que habíamos mencionado hace un rato acá. Estos receptores del calcio sérico se encuentran en las células principales de las glándulas paratiroides. Cuando están afectados estos receptores, que pueden deberse a diferentes mutaciones, que ya se han visto más de 50, entonces no hay una específica, aunque aumente el calcio extracelular, no va a poder detectar esos cambios. Y si no se detectan los cambios, no se va a producir la hormona paratiroidea para poder regular el calcio. Las manifestaciones clínicas, las mismas que hemos visto ahorita de hipocalcemia. Tratamiento, suplementos de calcio y de calcitriol. Pero hay que tener cuidado en esta enfermedad concretamente porque hay que disminuirle la dosis de calcitriol luego de que ya se le ha estabilizado, porque si no hay un riesgo de que haya hipercalciuria y eso puede causar cálculos renales. En algunos casos puede que sea necesario también el uso de suplementos de magnesio. ¿Por qué suplementos de magnesio? Porque sin magnesio no se puede producir adecuadamente la paratormona. Listo. Deficiencia de magnesio. La deficiencia de magnesio, principalmente por un síndrome genético, que es el síndrome de Hittelmann o de Bartter, es hereditaria, son mutaciones que tienen que ver con proteínas, que tienen que ver con la absorción de magnesio. Sin magnesio no hay producción de paratormona. Entonces, disminuye la absorción intestinal, disminuye la reabsorción renal de magnesio, no hay una buena secreción de la paratormona y si no hay, pues cuando disminuyan las concentraciones de calcio sérico, no va a aumentar la PTH, no va a salir calcio del hueso, no va a haber una compensación, ya hay hipocalcemia e hiperfosfatemia en algunos casos. Generalmente esto va a tener antecedentes familiares y el tratamiento se maneja de por vida con suplementos de magnesio, porque es por deficiencia de magnesio. Respecto a otras causas, tenemos un hipoparatiroidismo inmune que se asocia a un síndrome, que es el síndrome autoinmune poliglandular. Lo pueden revisar ustedes si quieren con esta abreviación de acá. Cuando no hay glándulas paratiroides, no se puede producir paratormona. ¿Dónde se va a producir si no se producen las hormonas en las glándulas paratiroideas? Fin. Tratamiento, calcio, calcitriol. Hipoparatiroidismo iatrogénico. Esto ocurre cuando se realiza la tiroidectomía. En algunos casos, a los pacientes con hipertiroidismo o con tirotoxicosis o con cáncer de tiroides, es necesario tratarlos con una tiroidectomía. Entonces, cuando se hace esto, si se retira toda la glándula, se están llevando las paratiroides también. Si no hay glándulas paratiroides, entonces no hay producción de PTH, no hay producción de paratormona.
Tratamiento, calcio, calcitriol. Tenemos la deficiencia de magnesio adquirida rara, es un poco rara, pero bueno, esto puede deberse a una ingesta insuficiente de magnesio, no hay suficiente magnesio en la dieta, lo cual es raro porque supongo que en vegetarianos se puede dar. Y eso, tendrían que ser vegetarianos que no tengan cuidado con su ingesta de hojas verdes, porque también está en las hojas verdes parcialmente. Magnesio vamos a encontrarlo casi en las mismas fuentes que el calcio y que el fósforo. Han visto que tenían fuentes comunes, lácteos, carnes, ¿qué más? Hojas verdes. Y magnesio igual, prácticamente, una cantidad un poquito menor. Puede darse también una disminución del magnesio durante el tratamiento de la cetoacidosis diabética, puede darse por pérdidas gastrointestinales, en donde vamos a mencionar, por ejemplo, el consumo excesivo de alcohol. Una persona alcohólica crónica puede desarrollar una deficiencia de magnesio seria. En pacientes con diarrea, ya habíamos dicho, cuando hay diarrea, entonces no hay reabsorción de los electrolitos en general y se están eliminando en gran cantidad a través de la diarrea. Síndromes de mala absorción, vómitos o puede ser por causas renales, por ejemplo, hemodilución o el uso de determinados fármacos. Tratamiento, magnesio. Y se detecta a partir de lo que son niveles de magnesio muy bajos en la sangre. Cuando vean hipocalcemia, tienen que pedir paralelamente fósforo y paralelamente magnesio para descartar todas estas otras posibles causas, por lo que hemos mencionado el día de hoy. No se queden solamente con el calcio, aprovechen también de revisar los otros. Quién sabe, tal vez encuentran una de estas, que no son tan frecuentes, pero sí se da. Tenemos la deficiencia de la vitamina D. Causa defectos que pueden ser tanto en la reserva como en el procesamiento. Dentro de las causas de defectos en la reserva, estás ingiriendo muy poco por algún motivo, lo cual es raro. Una exposición insuficiente al sol, no tan raro. Puede ser una exposición inadecuada al sol o un síndrome de mala absorción. Y dentro de los defectos de procesamiento, puede ser por deficiencia de todos los sistemas enzimáticos que hemos visto hace rato, cuando hemos visto las transformaciones que tenía la vitamina D para convertirse en su forma activa en el calcitriol. Dentro de la clínica vamos a encontrar manifestaciones clínicas de hipocalcemia, puede haber retardo de crecimiento, deformidades esqueléticas en los niños y en los adultos puede ocasionar osteomalacia. Tratamiento, cambios en la dieta, mejoramos la ingesta, suplementamos vitamina D y podemos dar lugar a cambios en el estilo de vida, que se exponga a la luz del solcito de vez en cuando, con bloqueador solar también, etc. Raquitismo. El raquitismo se caracteriza por una deficiencia crónica de vitamina D durante la infancia, defectos en la vía metabólica de la vitamina D. Ya lo he dicho, no hay formación del calcitriol. Si no hay formación del calcitriol, entonces, bueno, no se puede reabsorber adecuadamente. Además, en algunos casos esto se acompaña por una hipersecreción de la paratormona en un intento de compensar esta falta de acción del calcitriol, que va a ocasionar una resorción ósea excesiva. Y de hecho, el raquitismo por sí mismo casi que lo definen solamente a partir de la parte radiológica. En la radiografía encuentran que los huesos están muy mal mineralizados a nivel de la placa epifisiaria, que es donde se supone que se da el crecimiento, y pueden sospechar que se trata de un raquitismo. Aquí están todos los signos, hay un patrón de rosario raquítico en el tórax, puede tener alteraciones también a nivel de las rodillas y de las caderas. Vamos a ver que el tratamiento se maneja con cambios en la dieta, suplementación de vitamina D, cambios en el estilo de vida, exposición al sol, el uso de calcitriol y de calcio. Y aquí simplemente he mencionado esto, pero puede haber hipoparatiroidismo secundario a los fármacos, principalmente por bifosfonatos, flóridos, mitramicina y calcitonina, el uso de fenitoína en fenobarbital, algunos diuréticos de asa como la furosemida y el uso de contrastes que tengan esto de acá, el EDTA. Y aquí está, esto es hipoparatiroidismo, básicamente hay una disminución en la síntesis o en la secreción de la PTH o en su acción, menos absorción intestinal de calcio, menos reabsorción ósea, menos reabsorción tubulorenal, disminuye el calcio sérico, si disminuye el calcio sérico. Esto va a afectar tanto músculo, ocasionando dolores de tipo cólico, piel y faneras, donde vamos a ver que la piel está muy seca, el pelo y la uña están muy quebradizos. A nivel de los ojos podemos encontrar cataratas, a nivel de la parte nerviosa hay un estado de irritabilidad neuromuscular, el paciente puede que convulsione, tenga tetania, todos los signos que ya habíamos visto antes, Postec y Trousseau. A nivel cardíaco podemos encontrar arritmias por prolongación del intervalo QT y alteraciones de la onda T.
Por otra parte, las alteraciones y disminuciones de calcio sérico pueden dar lugar a un estado de hipocalciuria, lo cual vamos a detectar en el laboratorio. La hipocalcemia es detectable en el laboratorio. Paralelamente suele darse la disminución en el magnesio y un aumento en el fosfato sérico. La disminución en el magnesio va a ocasionar hipomagnesemia. El aumento en el fosfato sérico va a ser detectable en el examen de laboratorio. A nivel cardíaco ya habíamos mencionado que el QT, el intervalo QT va a estar alargado. Respecto a otras pruebas que se puede hacer, se puede evaluar cómo está la paratormona, va a estar disminuida en estos casos. Y hay que ver cómo está la resistencia periférica a la paratormona, porque si a nivel periférico, o sea, si hay aumento de la paratormona, pero aún así hay hipocalcemia, es necesario sospechar de alteraciones en los receptores de la paratormona. ¿Algo más que haya que mencionar acá? No hay mucha más magia. Ya. Y bueno, esto de acá simplemente es un diagrama de flujo, no pienso leerlo, la verdad es que ya me estoy cansando un poquito y ya estamos por acabar. Tenemos hiperparatiroidismo e hipercalcemia. Dentro de las causas más importantes, ahí están. Las primarias generalmente son una hiperplasia de las glándulas, la presencia de adenomas, la presencia de carcinomas. Dentro de las causas secundarias, una insuficiencia renal crónica, déficits de la vitamina D, un estado de hipomagnesemia muy grave. Puede darse también por pseudohipoparatiroidismo, por una alteración en los receptores de la paratormona. Y dentro de lo que es la terciaria puede deberse a la presencia de hiperplasia nodular. Y bueno, no pienso leerlo tal y como está. En fin, el hiperparatiroidismo vamos a dividir en primario, secundario, terciario y cuaternario. Pero vamos a hablar principalmente del primario porque la verdad igual y es lo más importante. El hiperparatiroidismo primario se debe a la mutación de diferentes genes supresores de tumores porque el hiperparatiroidismo casi siempre es por tumores. Hay un tumor. Este tumor está haciendo una hipersecreción de la paratormona porque las células principales, hay demasiada cantidad, hay un exceso en su actividad. Esto va a aumentar la resorción ósea, esto aumenta la resorción de calcio del hueso al torrente sanguíneo en exceso. Y esto va a ocasionar hipercalcemia y fosfaturia. Se elimina demasiado fosfato en la orina, se mantiene demasiado fosfato en la sangre. La primera causa es el adenoma paratiroideo en un 85% de los casos, seguido por la hiperplasia paratiroidea y el carcinoma paratiroideo. Solamente en un 1% de los casos va a deberse a un cáncer maligno. Generalmente esto se presenta de forma asintomática, puede ir poco a poco avanzando, podemos encontrar fatiga en el paciente, en el 25% de los casos vamos a encontrar al paciente debutando con una nefrolitiasis cálcica. Entonces el paciente viene primero con síntomas renales, con síntomas de dolor al momento de realizar la micción, etcétera, etcétera. Realizamos una radiografía y en la radiografía se pueden ver estos cálculos porque los cálculos de hidroxiapatita cálcica sí son visibles ante la radiografía. Es muy raro, pero a veces puede presentarse con calcificaciones a nivel del corazón, o sea, calcificaciones cardíacas, y una hipertrofia del ventrículo izquierdo. En el 25% de los casos vamos a encontrar que está acompañado por osteopenia u osteoporosis. ¿Por qué? Porque el calcio se está reabsorbiendo demasiado a la sangre, entonces hay muy poquito calcio en el hueso y esto poco a poco va formando unos espacios en la matriz ósea y estos espacios de la matriz ósea van a predisponer a que la persona pueda sufrir fracturas. ¿Cómo se trata? Generalmente son tumores, remueves el tumor. Y también se puede realizar en algunos pacientes que no tienen demasiados síntomas o que solamente necesitan un control, una terapia con bifosfonatos o con calcimiméticos. Aquí hay algunos de los fármacos que se pueden manejar. La calcitonina básicamente inhibe la reabsorción ósea. Los fosfatos orales que van a unirse al calcio y van a inhibir la reabsorción intestinal. Los bifosfonatos se manejan principalmente en la hipercalcemia crónica, en el hiperparatiroidismo crónico. Inhiben la actividad de los osteoclastos. Se puede manejar el nitrito de galio, lo mismo. Nitramicina hace lo mismo. Recuerden que estas también eran importantes cuando hemos visto hipoparatiroidismo como causas. Los diuréticos de asa, ya que esto va a dar lugar a la eliminación del calcio en la orina. Se puede usar tanto en caso de que sea agudo o crónico. Glucocorticoides, ya que esto va a inhibir la producción de citoquinas por parte del tumor y se puede manejar con diálisis. Aquí hay algunas de las causas
pero lo vamos a dejar ahí de momento. El MEN1 y el MEN2A son trastornos endocrinos múltiples, neoplasias endocrinas múltiples. Así que, ¿qué es lo importante de las neoplasias endocrinas múltiples? Solo para mencionarlo a grandes rasgos, debería haber puesto una diapositiva de esto. Lo siento, se me fue. En el caso de que tengamos neoplasias endocrinas múltiples, va a ser necesario, cuando nosotros tengamos un hiperparatiroidismo, tenemos que sospechar de neoplasias endocrinas múltiples y no podemos terminar con simplemente tratar el hiperparatiroidismo, sino que al mismo tiempo, si hemos encontrado tumores que estaban ocasionando este hiperparatiroidismo, tenemos que buscar todo lo que son los síndromes del MEN1 y del MEN2A. Estas neoplasias endocrinas múltiples se caracterizan porque participan los adenomas, estos adenomas a nivel de la paratiroides, pero también se presentan con adenomas en otros órganos. Bueno, por otra parte tenemos un estado de hipercalcemia hipocalciúrica familiar, todas estas son enfermedades hereditarias, ¿ok? Tiene un patrón autosómico dominante, estos sí son detalles. Ya, MEN1 se maneja con cirugía. Es la neoplasia endocrina múltiple 1, neoplasia endocrina múltiple 2A. Tenemos esto de acá, que es el hiperparatiroidismo severo primario neonatal, que es autosómico recesivo, es muy raro como es recesivo. Se trata con cirugía y hay una inactivación de los genes que van a codificar estos receptores que normalmente tendrían que monitorear la cantidad de calcio que hay en la circulación. Y esto de acá, que sí, o sea, básicamente eso, es un síndrome de tumores asociados a hiperparatiroidismo y mandíbula. Y bueno, si quieren lo pueden revisar esto de acá, solamente les dice cómo va a estar el fósforo, cómo va a estar la paratormona, cómo va a estar la vitamina D y cómo va a estar el calcio en la orina en cada uno de los síndromes, depende de ustedes, lo pueden revisar si quieren. Respecto a otras causas que pueden dar lugar a la hipercalcemia, no siempre tiene que ser debido a hiperparatiroidismo, puede darse también por enfermedades infiltrativas como la sarcoidosis, puede darse a enfermedades infecciosas como la tuberculosis, la beriliosis, la coccidiomicosis, histoplasmosis, candidiasis y todas las que están ahí. Puede darse por el uso de fármacos como las tiazidas, el litio y la teofilina. Ya no se usa mucho litio, ya no se usa litio. Puede darse por toxicidad secundaria, vitaminas y minerales. Esto es clásico. Las personas piensan que tomándose suplementos vitamínicos van a estar más sanos. No, coman frutas y verduras. En fin, el tema es que si se ingiere vitamina A en grandes cantidades al día, más de 50.000 unidades internacionales al día, pueden ocasionarse toxicidad por vitamina A, un exceso del uso de vitamina D, que generalmente puede ser por prescripción de dermatólogos en algunos casos, en ese caso sería iatrogénico, pero la mayor parte de los casos es porque el paciente decide comenzar a consumirlo por su cuenta, principalmente en intento de tratamientos dermatológicos para mejorar el estado de la piel. El consumo también de bicarbonato de calcio y bicarbonato de sodio, que se conoce con el nombre de síndrome de leche álcali, en donde básicamente la persona consume estos que se pueden comprar en cualquier farmacia sin decir demasiado. Y al consumir esto no solamente van a ocasionarse un estado de hipercalcemia, sino que también se pueden ocasionar una alcalosis metabólica. Dentro de otras enfermedades endócrinas que son importantes como causa de hipercalcemia tenemos la tirotoxicosis y la insuficiencia adrenal. Y también en algunos casos por la inmovilización prolongada posterior a algún politraumatismo y algunas otras causas que en este momento no puedo mencionar sinceramente, puede también ocasionar la presencia de hipercalcemia. Y bueno, hiperparatiroidismo primario está acá. Por algún motivo hay demasiada actividad. La PTH aumenta, paratormona aumenta, hay un aumento de la actividad osteoclástica, hay un aumento de la absorción de calcio, hay un aumento de la resorción renal y hay un aumento de la resorción renal de fosfatos. Esto ocasiona una acidosis hiperclorémica, ocasiona hiperfosfaturia. ¿Por qué? Porque se está eliminando mucho fósforo por la orina, aumenta el calcio sérico, esto puede ocasionar hipercalciuria. El aumento del calcio sérico se va a detectar en laboratorio como hipercalcemia, va a alterar el corazón, va a causar que el intervalo QT sea corto. En la hipercalcemia es corto, en la hipocalcemia era largo.
Va a haber depósitos de calcio que pueden depositarse en la córnea, ocasionando esto que es la queratopatía límbica. Puede depositarse en el páncreas, ocasionando una pancreatitis. Puede depositarse en la pared de los vasos. Al depositarse en la pared de los vasos va a ocasionar un aumento de la resistencia vascular periférica. El aumento de la resistencia vascular periférica, siguiendo la regla de lo que es la presión arterial, en donde presión es igual a flujo por resistencia, aumenta la resistencia, aumenta la presión, hipertensión arterial. Los depósitos de calcio a nivel del riñón pueden ocasionar cólicos renales, pueden ocasionar también litiasis renal y nefrocalcinosis que podemos detectar a partir de la radiografía o de la ecografía, dependiendo de qué examen hayan decidido hacer. Y en otros tejidos pueden ocasionar calcificaciones en tejidos blandos variables. El aumento del calcio sérico a nivel gástrico puede dar lugar a un aumento en el riesgo de úlcera péptica, puede ocasionar a nivel de lo que es la diuresis un aumento en la diuresis, ocasionando poliuria y un estado de deshidratación en el paciente, poliripsia, secundaria a esta deshidratación también. Puede haber trastornos de la conducción neuromuscular, porque no olviden, esto es importante. El calcio es clave para los potenciales de acción a nivel del músculo estriado y liso. Entonces, esto puede ocasionar depresión, debilidad muscular y una neuropatía sensitiva o motora. Además de que esta actividad osteoclásica aumentada aumenta la resorción ósea y esto aumenta el riesgo de fracturas. ¿Ya? Y eso, básicamente, todo lo que está acá abajo ya lo hemos visto, todo lo que está aquí arriba lo hemos visto. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? A partir del aumento de la paratormona principalmente.